Gálatas, capítulo 4. Esta prédica de hoy se llama Dos pactos, dos hijos, pero una sola libertad verdadera. Así que hemos llegado hasta aquí en la primera parte de este capítulo 4. Pablo nos llevó a contemplar lo que Dios hizo por nosotros. Envió a su Hijo, nos redimió, nos adoptó y nos dio de su Espíritu. Allí el énfasis, hermanos, presten atención, estaba en una verdad objetiva e inamovible, que ya no somos esclavos, sino hijos. Él nos adoptó y estamos dentro de la familia de Dios. Pero a partir del versículo 21, Pablo va a cambiar un poco el tono y ya no va a estar explicando nuestra posición como hijos delante de Dios, sino que ahora va a confrontar nuestra práctica diaria como creyentes, es decir, como hijos de Dios. La pregunta aquí, hermanos, para hoy, para el texto que nos toca, ya no va a ser ¿qué hizo Dios para hacernos hijos? ¿Sí? Sino algo mucho más incómodo para nosotros, que es ¿por qué cristianos que ya son hijos y deben vivir como tales, no están viviendo como hijos sino como esclavos? ¿Sí? Entonces lo que quiero mostrarles hoy a través de esta introducción, de que hay una continuidad en el texto. Si ustedes leen toda la carta a los Gálatas, se van a dar cuenta de que el tema siempre gira en torno a lo mismo. Hay una defensa por parte del apóstol Pablo del Evangelio de la gracia. Por lo tanto, hay una continuidad, pero hay un cambio de enfoque, como les acabo de decir. Esto nos lleva a pensar de que muchos cristianos, hermanos, no dudan de su salvación, están seguros de ella, y ese es un punto muy importante para vivir como cristianos, pero viven como si todo el tiempo estuvieran a prueba. Es decir, que no viven con gozo, sino con una presión constante. Es decir, que no descansan en los méritos de Jesús, sino que todo el tiempo se están evaluando. Y no está mal que nosotros nos evaluemos. De hecho, que desde el púlpito hemos hablado un montón de veces acerca de la evaluación que debemos hacer de nuestra propia vida, pero no dejando de confiar en quien hizo todas las cosas para que nosotros tengamos una vida en Dios. Nuestra vida está escondida en Cristo, dice la palabra. Y por lo tanto eso nos lleva muchas veces, y yo quiero que nos analicemos, hermanos, a no caminar como hijos, sino como empleados espirituales. Y Romanos 4, capítulo 4, versículos 4 y 5, dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Escuchen una cosa, hermanos, si yo trabajo y pasa un mes, ese trabajo que yo hice se cuenta como una deuda para mi empleador. ¿Se entiende? Él me quedó debiendo. Acá el empleador, el amo de todos nosotros es nuestro Señor. Ahora, entonces, no se cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, al que no obra, sino que cree, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, estas personas y muchos de nosotros, yo quiero, hermanos, que nos sintamos identificados con esta forma de vivir equivocada, porque muchos de nosotros vivimos así, vivimos con miedo, no pensamos que Dios nos va a condenar, porque entendemos la salvación, pero sí que Dios está constantemente decepcionado de nosotros, como que nunca está conforme. Y hoy vamos a analizar profundamente esto. Entonces aquí el apóstol Pablo, en este texto que vamos a ver hoy, no nos está hablando de un problema de conversión, sino un problema de cómo se vive la vida cristiana luego de haber creído y de ser adoptados como hijos en la familia de Dios. Así que ahora acompáñenme a Gálatas capítulo 4.
versículo 21. Dice así: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Ahora simplemente ayuda, Señor, a este siervo inútil como predicador, para que tu palabra llegue a los oídos de mis hermanos, para edificación de tu iglesia, para que tu nombre sea puesto bien en alto, Señor. Así que te pedimos que obres en nuestra mente, en nuestro corazón, para que al oír tu palabra no endurezcamos nuestro corazón. Señor, por el contrario, que tu palabra nos amanse, nos amolde y nos haga cada vez más humildes. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti, clamando de tu Espíritu Santo para que finalmente aplique tu palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas, para que podamos vivir vidas dignas de haber sido atravesadas por tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, la prédica de hoy, 4 puntos. El primero, el intento incoherente de vivir bajo la ley, el versículo 21. El punto 2, 2 maneras de vivir dentro del pueblo de Dios, versículos 22 y 23. 2 sistemas espirituales que no pueden convivir mutuamente, versículos del 24 al 27. Y por último, recordar quiénes somos, ¿sí? Y actuar en consecuencia. Así que, fíjense, hermanos, el intento incoherente de vivir bajo la ley, versículo 21. Fíjense lo que dice Pablo. Decidme los que quieren vivir bajo la ley. Está hablando de una decisión. O sea, yo decido vivir así, nadie te obliga a vivir así, sino que uno por sí mismo decide vivir bajo la ley. Acá Pablo no está diciendo los que quieren salvarse por la ley. Por eso en la introducción yo les dije, este no es específicamente un tema de salvación, sino más que nada, y lo podemos deducir de este texto, que dice, los que queréis estar bajo la ley, ¿sí? Los que queréis estar, eso es un presente continuo, ese estar es un presente continuo, o sea que podemos deducir que está diciendo los que quieren vivir así sus vidas, ¿sí? Por eso yo le digo, no está hablando de salvación, sino de cómo voy a vivir mi vida después de saber lo que Dios hizo por nosotros, y específicamente en el texto que nos toca es que Dios nos adoptó y ahora somos hijos de Dios. Esa es tu identidad y mi identidad.
Acá el legalismo, ¿sí?, no es un sistema de salvación, una forma de salvación, un modo de salvación, sino una forma de vivir la vida cristiana. Pero fíjense que sigue y dice, ¿no habéis oído de la ley? ¿Sí? ¿Acaso no habéis oído? Es como si le dijera, ¿no habéis oído? Y esto lo vimos en otras prédicas, ¿no habéis oído lo que dice la Biblia? Lo que dice Deuteronomio 27, 26, que dice, maldito el que no confirmare todas las palabras de la ley. Entonces, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 10, vuelve a citar Deuteronomio y dice, ¿qué acaso ustedes no saben que quien quiere vivir por la ley no puede fallar en ningún punto? Tiene que obedecer la ley a cabalidad, a perfección. Nadie puede hacerlo. Y si quiere hacerlo, tiene que saber que es maldito, que eso trae juicio divino y condenación irremediable. O como dice la Biblia, digámoslo en sus términos, trae maldición. Una sola violación de la ley merece la maldición de Dios para todos aquellos que quieran vivir bajo la ley. Entonces Pablo le dice, ¿acaso ustedes no escucharon eso? Es como si ahora me tocara a mí hablarles a ustedes y a mí mismo y decir, ¿no escuchaste la prédica de Gálatas capítulo 3 y versículo 10 cuando ya hablamos de este tema? Cuando dijimos, maldito todo aquel que confiare en la ley para ser justificado, porque por las obras de la ley nadie se va a justificar. Ahora, hermanos, no quiero dejar pasar este hermoso momento para recordar algo, que si nosotros decimos que una sola violación de la ley merece la maldición de Dios, esto nos lleva a pensar o nos debe llevar a pensar una vez más en la necesidad del Evangelio, que es lo que hace Gálatas, decirnos que la ley no puede ser mala. No puede ser mala, hermanos, porque la ley fue dada por Dios. ¿Se entiende? La ley no podemos tomarlo como, fue algo malo. No, el problema es el mal uso de la ley. ¿Sí? Cuando uno busca salvación por la ley, cuando uno busca perfección por la ley, porque la ley no tiene poder para justificarnos, pero presten atención, estamos hablando de la vida cristiana. La ley no tiene poder para salvarnos, pero tampoco tiene poder para transformarnos. ¿Se acuerdan lo que dijimos cuando predicamos esto? Dijimos, la ley únicamente es un espejo, te muestra tu inmundicia, te muestra tu maldad, te muestra el pecado, pero no te limpia. Fíjense cómo lo dice la Biblia. Dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, Romanos 3:20. Pero también ninguno será perfeccionado. La ley no perfecciona nada, dice Hebreos 7:19. La ley dirige, pero el Espíritu es el que produce en nosotros santidad. La ley nos instruye, pero la gracia únicamente nos capacita para vivir como Dios quiere que vivamos. Ahora, nosotros podemos y estamos en condiciones de afirmar sin ninguna duda que la ley no justifica absolutamente a nadie. Pero lo que también estamos en condiciones de afirmar que una de las funciones más importantes, y yo creo que la más importante, es servirnos de guía para llevarnos a Cristo. La ley nos muestra nuestra imperfección y nuestra incapacidad por nosotros mismos para salvarnos, y eso nos conduce a la irremediable respuesta de decir, necesito un Salvador. Pero ¿saben qué? Pablo va a seguir defendiendo la doctrina de la justificación por la fe sola, pero usando una alegoría bíblica. Agar y Sara. Él no va a estar dando mandamientos éticos directos, como sí lo va a hacer a partir del capítulo 5 y del capítulo 6 de Gálatas, ¿sí? Pero lo que va a hacer, y lo dijimos en la introducción, es va a ir corrigiendo una falsa manera de vivir la vida cristiana. Y también mostrando las consecuencias de haber abrazado un falso evangelio.
Entonces, acá el problema de los Gálatas no era solamente doctrinal, sino era existencial. ¿Cómo están viviendo? ¿Será que se puede prender el aire acá? No sé si tienen frío, pero... Bien, ahora el tema es cómo está viviendo el cristiano en la actualidad. ¿Vive bajo la ley o bajo la promesa? La promesa, hermanos. Y hermanos, quiero insistir en algo. Un cristiano puede creer en la gracia y aún así seguir buscando su seguridad en el cumplimiento de ciertas reglas, en su rendimiento y en su comparación con los demás. Y ahora no se preocupen que vamos a ver esto en profundidad. Entonces, para mostrar lo absurdo de esto, Pablo va a recurrir a una historia que los Gálatas conocían muy bien. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. 2 maneras de vivir dentro del pueblo de Dios. Versículos 22 y 23. Entonces, escúchenme acá, hermanos. Préstenme atención. Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava, uno de la libre. Uno nació según la carne, el otro nació según la promesa. Ambos estaban en la misma casa, pero no vivían con una misma lógica. Ismael nació cuando Abraham decidió, junto con su esposa, apurar a Dios. ¿Sí? Ismael nació cuando Abraham, junto con Sara, decidieron apurar a Dios. Y decir, no está llegando, ¿qué está pasando? Voy a ayudarte, Señor. Voy a darte una mano. ¿Sí? Pero Isaac nació... Fíjense, yo quería ponerlo en otros términos, pero, a ver, les digo, Isaac nació cuando ya no quedaba nada para hacer más que esperar en Dios. Y eso fue lo que pasó, solamente esperó en Dios. Entonces Ismael, y acá permítanme alegorizar, porque estamos hablando de una alegoría. Ismael nace cuando nosotros satisfacemos los deseos de nuestra carne y no esperamos en Dios y en sus promesas. Isaac nació y nace cuando simplemente se cumple lo que Dios ya prometió. Y quiero mostrarles esto con 2 ejemplos, porque quiero que quede claro en sus mentes y en sus corazones. Fíjense, veamos 2 ejemplos. El primero, un joven creyente que ora por una novia. Sabe lo que dice la Escritura sobre el yugo desigual, pero el tiempo pasa, él se siente solo, ve a otros que ya están en pareja y comienza a impacientarse. Entonces aparece una muchacha atractiva, una buena persona, pero no es creyente. Y él se dice a sí mismo, después la voy a evangelizar, no es tan grave, Dios ve mi necesidad y decide avanzar, no espera la promesa de Dios, busca una solución humana. Y al principio, hermanos, todo parece funcionar, hay emoción, hay compañía, hay afecto, pero con el tiempo llegan indefectiblemente los problemas, hay diferencias espirituales profundas, hay falta de comunión en la fe, hay presiones para ceder a las convicciones. Y el peor desenlace es que puede producir finalmente frialdad espiritual. Ese noviazgo no nació de la fe, sino de la carne. Ese fue un Ismael producido por la impaciencia y no esperando la promesa del Señor. Isaac hubiera sido esperar, aún con dolor, aún con soledad, aún con ansiedad, confiando en que Dios es fiel para cumplir lo que Él prometió, porque Él no quiere que el hombre esté solo. Si sos creyente, tenés que saber que Dios le dijo a Adán, cuando lo vio ahí solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios quiere que nosotros estemos en compañía, por eso para Dios es tan sagrado las relaciones interpersonales y más la relación íntima entre un hombre y una mujer. Tal es así que dijo, se dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Ejemplo 2. La iglesia que apresura el crecimiento de Dios. Bien, ¿cómo sería esto? Una iglesia tiene el deseo de crecer. Amén. Eso es bueno. Nosotros como iglesia debemos tener el deseo de crecer. Pero en lugar de depender de la palabra, de la oración y del Espíritu Santo, decidimos utilizar métodos humanos. Diluir el mensaje del Evangelio, hacer un mensaje más suavizado, evitar hablar del pecado, del arrepentimiento y de la santidad, y enfocarnos más en la motivación y el entretenimiento. De hecho, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Eso funciona, hermano. Eso funciona. Da el entretenimiento. Nosotros estamos reuniéndonos con los jóvenes y le damos palabra de Dios y hablamos de las cosas que Dios quiere para ellos en su vida. Y vienen. Y los tratamos de incentivar y de motivar con la palabra de Dios y con el Señor Jesús, como su máximo exponente de motivación. Ahora, si nosotros le dijéramos, vení a divertirte, y tendríamos mucho más jóvenes. Ahora se hacen boliches en las iglesias, se ponen luces y se pone música música del mundo, pero con algunas letras media cristianas que hablan. Eso está pasando, esa es la realidad actual. ¿Y saben qué? El resultado sería rápido. Más gente, más actividad, más número en la iglesia, pero no habría conversión genuina, no habría fruto espiritual, no habría madurez espiritual. Entonces ese crecimiento evidentemente no vino de esperar en la promesa de Dios, sino en el esfuerzo carnal. Otra vez, Ismael, rápido, visible, pero finalmente problemático. Isaac, en cambio, sería dejar que Dios edifique su iglesia por medio de su palabra. Ese es el diseño de Dios. Aunque tome más tiempo, aunque parezca débil ante los ojos humanos, ¿saben qué? Lo que hace Dios permanece, lo que nace de Dios permanece y es perfecto, pero lo que nace de la carne tarde o temprano trae conflictos. Por lo tanto, Ismael nace cuando ayudamos a Dios con nuestras manos. Isaac nace cuando nosotros esperamos en Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Y no estamos diciendo de que esto sea fácil y ahora vamos a hablar de eso también. El creyente puede vivir dependiendo de su desempeño o descansando. Fíjense los dos caminos. Podemos depender solamente de nuestro desempeño, es decir, de nuestras obras otra vez, no para salvación, sino para continuar en el camino de Dios. O descansando en lo que Dios ya hizo, en lo que Dios ya prometió. ¿Y saben qué, hermanos? Cada vez que el hombre intenta cooperar con Dios para producir lo que Él ya prometió, hacerlo solo, termina negando el Evangelio y produciendo esclavitud espiritual. Y una vez más, la carta a los Gálatas nos muestra, hermanos, de que Dios ha prometido salvación solamente a través de Jesús. Pero para el hombre eso no es suficiente. ¿En qué sentido, pastor? Es que el hombre necesita agregar más cosas. Es como que no entra en nuestra cabeza y no vamos a conformarnos nunca. Ok, yo sé eso, pero no puede ser solo Jesús. No puede ser solo por fe. No puede ser solo por gracia. No puede ser. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Ahora, cuando leemos la carta a los Gálatas, no podemos dejar, yo no puedo dejar de pensar, me explota la cabeza, hermanos, porque pienso en las 5 solas de la Reforma y pienso en que solo Cristo, solo por fe y solo por gracia, y creo que Gálatas es una apología a las 5 solas, o por lo menos estas 3 que están tan claras para mí. Es una apología a las solas de la Reforma, realmente. Entonces, Pablo va a profundizar esto mostrando de que no solamente son 2 hijos
sino dos sistemas espirituales incompatibles entre sí. Y esto nos va a llevar a nuestro tercer encabezado, que es dos sistemas espirituales que no pueden convivir mutuamente, versículos del 24 al 27. Pablo acá nos va a hablar de dos pactos, y Pablo no va a desacreditar la ley, sino va a corregir el mal uso, ¿sí? Y claramente ya lo dijimos, Agar representa la esclavitud, la ley, y Sara la libertad. Y acá dijimos que Pablo usa Sara y Agar como una alegoría, pero ojo, hermanos, esto no es una alegoría en el sentido de usar algo ficticio, una historia que en realidad no pasó, para ejemplificar y para dejar claro algo. Esta es una historia bíblica, una historia real, y esto lo podés encontrar en tu Biblia. Solo que Pablo la va a usar en este momento para mostrar algo. Y es lo que dice el texto, que Agar representa el pacto del Sinaí, la ley. Y el problema es que cuando se usa como medio de justificación, esto produce esclavitud. No porque la ley sea mala, sino porque el hombre pecador no puede cumplirla para vida. Y este es el punto nuestro. No puede cumplirla para dar vida a su vida espiritual. No podemos confiar en la ley, hermanos, nosotros seguimos confiando en la gracia para nuestro crecimiento, para nuestra santidad. Ahora bien, pastor, pero la ley, ¿qué hace? La ley, usted dijo que no es mala. No, la ley es buena, pero estamos hablando del mal uso. Entonces, ¿cuál es el uso apropiado para la ley? Bueno, la ley como guía. La ley nos dice lo que tenemos que hacer. Otra vez, la ley es buena. El problema es el mal uso. Y que cuando se usa como medio para dar vida, se vuelven, y fíjense, vamos a ver algunas cosas que produce cuando la ley es mal usada. Por ejemplo, se vive dominado por el miedo. Hermanos, y es común que a nosotros nos pase esto. Pastor, vos me estás diciendo, sí. Muchas veces sí. ¿Y saben qué? El esclavo no actúa por amor. El esclavo actúa por miedo. El esclavo no piensa, Señor, te estaré agradando con mi actitud, sino el esclavo piensa, no quiero ser castigado. Voy a actuar bien porque no quiero que Dios me castigue. ¿Se dan cuenta la diferencia? Obedece para evitar consecuencias. Nada más. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Romanos 8:15. Dice, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, el miedo no se queda solamente ahí. Produce ansiedad espiritual, inseguridad y culpa persistentemente. Pero ¿qué más produce el miedo en nuestra relación con Dios? Ya lo vimos, dijimos que produce cumplimiento por miedo. No es el temor reverente que produce sabiduría, que es el primer medio para tener sabiduría, sino que es un miedo. Miedo de que Dios me haga mal. Entonces cumplo lo que Él me dice. Pero también se relaciona o nos pone en una condición de tener que relacionarnos con Dios como si fuera un amo distante. Entonces lo vemos a Dios simplemente como alguien exigente, que todo el tiempo me está exigiendo cosas, y eso impide que lo veamos como alguien cercano a nosotros. Entonces se percibe los mandamientos como una carga y no como una bendición. Sin embargo, Dios dice que sus mandamientos no son gravosos. O sea que si vos cumplís los mandamientos de Dios, te va a ir bien. Te va a ir bien. Esto puede producir una oración defensiva, y no quiere decir que nosotros no pidamos perdón. De hecho, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque sabemos que Él es justo y fiel para perdonarnos.
pero por las dudas ya le pido perdón, porque tengo miedo, vivo así, vivo mi vida espiritual por miedo, ¿se entiende? Voy y leo la palabra, pero más o menos como un mantra para que no me pase nada. Entonces, voy a ir y voy a leer para que no tenga alguna consecuencia. Por las dudas, voy a orar también, por las dudas, pero no desde el amor. Esto también nos puede llevar a basarnos en nuestro rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si oramos mucho, nos sentimos aprobados por Dios. Pero si fallamos y pecamos, somos automáticamente rechazados. Y fíjense una cosa, esto cuando oramos y estamos en una buena altura espiritual, nos produce orgullo. Porque decimos, wow, ¿cómo estoy? Te llevas el mundo por delante. Y cuando caemos, hay desesperanza total. Fallé ahora y otra vez, ¿no es cierto? Pero ahí es aplicable Gálatas 3:3 cuando dice, habiendo comenzado por el Espíritu, le preguntaba al apóstol Pablo, ¿ahora vais a terminar por la carne? Pero esta obediencia forzada, que no es por amor, sino por obligación y por miedo, nos lleva a no disfrutar de obedecer, a no descansar cuando obedecemos, a servir pero sin gozo. Por eso van a notar que se van a cansar rápido, van a vivir amargados y pueden pasar dos cosas. O se van a volver legalistas o nos vamos a volver rebeldes. Pero también se vive como con una conciencia de deuda eterna, como que yo no satisfizo o no satisfago, mejor dicho, lo que Dios quiere de mí. No puedo. No, Dios no está conforme conmigo. ¿Y saben qué? Eso a la larga o a la corta nos va a terminar espiritualmente agotando. Y una vez más, podamos recordar lo que ya leímos recién, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, hermanos, Primera de Juan 4:18 dice, en el amor ya no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, todas estas cosas nos tienen que servir para ver cómo estamos espiritualmente. Y no está mal, hermano, que vos puedas reconocer que te está pasando alguna de estas cosas. Hermano, a mí me pasa, yo muchas veces vivo así, vivo con miedo. Y después me doy cuenta y digo, no, pero pará, el evangelio, el que vos predicás, el que te repetís, no puede ser. Ahora, Sara representa el pacto de la promesa cumplido en Cristo que produce libertad. Y ahí está el punto. Porque descansa en la gracia y no en el esfuerzo humano. El pacto de Agar es como un salario. Si trabajás bien, si haces bien tu trabajo, si cumplís, si te esforzás, entonces vas a recibir. El pacto de gracia, hermanos, con Sara es como justamente eso, como algo que no podés pagarlo, no podés ganarlo, es un regalo y solamente te queda recibirlo. Y en Cristo es así, la salvación no es un sueldo por tus buenas obras, sino un regalo inmerecido, como lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y esa es la libertad que nace del pacto de la promesa. Entonces, una vez más, solo para recordar, hermanos, el problema aquí no es la ley en sí misma, sino ponerla en un lugar que nunca le correspondió. Dios no diseñó la ley para traer salvación a su pueblo, ni para vivir bajo la ley. Y cuando pasa esto, ya lo dijimos, la obediencia nace del miedo, su conciencia nunca descansa, su relación con Dios es como si tuviera o dependiera de un contrato, como el que hacemos con las personas y entre las empresas, es un contrato.
Y cada uno tiene que cumplir su parte y también te va a llevar el día de mañana a exigirle a Dios. Dios, yo ya cumplí mi parte, ¿qué pasa? ¿Por qué se enferma mi hijo si yo ya hice mi parte? ¿Por qué me pasa esto si yo ya hice mi parte? Yo ya cumplí, ¿qué está pasando? Pero ¿saben qué? Abraham tuvo 2 hijos. Uno con la esclava y otro con su esposa, que era libre. El hijo de la esclava nació como nacemos todos nosotros, esclavos, no de la ley, sino del pecado. La esclavitud a la ley viene después, cuando el hombre quiere interactuar con Dios, quiere relacionarse con Dios y lo hace desde un punto equivocado, desde su propio esfuerzo. Pero el hijo de la libre nació gracias a una promesa de Dios. Dios le dijo a Abraham, ¿se acuerdan? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente, dice la Biblia, que era Cristo. Todos nosotros, hermanos, somos esclavos del pecado. Y solo hay una manera de ser verdaderamente libres, y la Biblia responde eso. Y solamente si el Hijo los libertare podrán ser verdaderamente libres, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. En conclusión, Pablo dice, para cerrar este punto 3, Pablo dice estas 2 mujeres representan 2 pactos. Agar representa el pacto del monte Sinaí, es decir, la ley corresponde a la Jerusalén terrenal que vive en la esclavitud. Y quiero mención aparte, decirte algo. No es la interpretación, no es lo que está diciendo el texto, pero no puedo dejar, cuando dice de pensar en la Jerusalén actual, yo pienso en la Jerusalén étnica. Y dice que vive en esclavitud. Pero Sara representa el nuevo pacto, el pacto de la promesa. Y ahí es donde pertenecemos todos nosotros, a la Jerusalén de arriba, a la ciudad celestial que es libre. Y todo descansa en una sola verdad. Y es que en Cristo todas las promesas de Dios son el sí y el amén. Entonces, dentro del pueblo de Dios hay 2 maneras de vivir. Como esclavos que confían en sus propios méritos, en su rendimiento, o como hijos de la libre, que descansan en las promesas de Dios. Y esto nos va a llevar a nuestro cuarto encabezado, que es recordar quiénes somos y actuar en consecuencia. Entonces el problema, lo hemos dicho, que está suscitando acá, no es que no seamos hijos, sino que estamos viviendo como esclavos. Siendo hijos, vivimos en esclavitud. Y Pablo acá, luego de explicar esto teológicamente, nos va a hablar de manera directa y pastoral. Pero antes de corregir la conducta, va a afirmar nuestra identidad. Por eso dice, vosotros hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Y ahí entramos nosotros. Pero luego es claro, y ahí sí ya nos da algo objetivo para hacer. Dice, echa afuera a la esclava. Y esto no es perder la salvación, es sacar de la vida cristiana aquello que produce esclavitud. Y hay prácticas, hermanos, pensamientos y enfoques religiosos que, aunque parezcan piadosos, no corresponden con la vida de un hijo. Y vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la culpa, hoy hablamos un poco de eso, pero la culpa perpetua por los pecados que ya confesamos, pero sentimos, no sé si alguna vez escucharon que alguien les dice, sí, yo siento el perdón de Dios, pero ¿sabes qué? Yo siento que Dios me perdonó, pero no puedo perdonarme a mí mismo. ¿Escucharon alguna vez esa frase? ¿Y qué les parece? No puedo perdonarme a mí mismo. La pregunta rápida que tenés que hacerte es, ¿en qué parte de la Biblia habla del autoperdón?
En ningún lado. Habla del perdón de Dios, de cómo debemos ser perdonados por Dios y de cómo tenemos que pedir perdón a otros y ser perdonados por otros, ¿no es cierto? Pero en ningún momento dice la Biblia que debemos autoperdonarnos. Entonces eso, hermanos, que puede parecer algo, wow, qué humilde, ¿no es cierto? Qué humilde, porque realmente no puedo perdonarme, y hay personas que te dicen así. Ok, yo sé que Dios me perdonó, pero yo no puedo perdonarme. Y qué humilde, ¿no es cierto? Parece. Pero en realidad, hermanos, con esa afirmación está negando la suficiencia de la cruz. Está manteniéndose esclavizado y encadenado al pasado. Y eso le va a impedir finalmente caminar en libertad. El Hijo verdadero vive por el perdón recibido, no por la culpa retenida. Entonces, eso hay que echar afuera. También el legalismo, romper con el legalismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, medir la espiritualidad de alguien por la forma de vestir, por el estilo musical, por prácticas externas, ¿sí? Y entonces elevamos ciertas tradiciones al nivel de doctrina y decimos, no, el hermano que no piensa como yo, entonces tiene una vida espiritual baja. También es no permitir que la carne gobierne lo espiritual. Y acá en el contexto, Ismael vimos que nació según la carne, pero Isaac nació según la promesa. Entonces el ejemplo práctico acá sería confiar más en las estrategias humanas que en la promesa de Dios. Confiar más en mis razonamientos y en mis decisiones que en lo que Dios ya dijo en su palabra. Es decir, forzar los resultados con métodos carnales. ¿Sí? Pero también echar fuera a la esclava es, como yo les decía hoy que íbamos a hablar, es una decisión dolorosa. ¿Ustedes se piensan que a Abraham no le fue doloroso cuando Dios le dijo, echa afuera a la esclava y a tu hijo? Echar fuera a Agar fue una decisión muy difícil, pero necesaria. Y así es para nosotros a veces confrontar con las falsas creencias religiosas arraigadas, abandonar los sistemas religiosos que ya conocemos o perder la aprobación de otros. Pero ¿saben qué? Hay una buena noticia y es el Evangelio, hermanos. El Evangelio no solamente nos salva del juicio de Dios, sino que nos libera de seguir intentando merecer lo que ya recibimos por gracia. Cristo no solamente pagó por tus pecados y por mis pecados, sino que nos aseguró para siempre la posición de hijos. Y nadie puede sacarte. Vos ahora sos un hijo de Dios. ¿Y sabés qué? Ni siquiera lo que vos hagas puede separarte de Dios. ¿Y a dónde dice eso? Bueno, cuando dice, ni ninguna cosa creada, vos sos una cosa creada, yo también. Entonces vos mismo, ni yo mismo me puedo separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cristo pagó por nuestros pecados y aseguró nuestra posición como hijos. Entonces vivir bajo la ley sería vivir como si la adopción de la cual nos hablaba Gálatas capítulo 4, versículos 1 y siguientes, no fuera real. Ok, está bien, pero ¿no será una alegoría también? ¿O somos hijos realmente? Es vivir como si la obra de Cristo no fuera suficiente, como si la gracia necesitara ser sostenida por nosotros, por mi inteligencia, por mi mérito, por mi capacidad. Falta que le demos consejos a Dios. Y de hecho que es un error que el otro día hablaba con hermanos, que a veces cometo al orar y le digo, Señor, tienes que hacer así, así. Y cuando me doy cuenta le digo, Señor, haz como tú quieras, perdóname. Si tú eres el que sabes todas las cosas, ¿quién recibió consejos? ¿De quién recibió consejos el Señor para hacer la tierra? De nadie. Él no necesita nuestro sabio consejo.
Así que, hermanos, la gracia se sostiene por sí misma. Vivir bajo la ley es intentar relacionarnos con Dios, agradarle a Dios o ser aceptados por Él bajo nuestro propio desempeño y no en base a la obra completa de Cristo. Si confías y entendiste el Evangelio, entendiste sobre la obra de Cristo, sobre la persona de Cristo, hermano, confía en Él, descargando toda tu ansiedad sobre Él. Porque esto nos pasa. Vivimos así muchas veces, hasta que hay un sacudón y alguien nos dice, pero el Evangelio no es así. Entonces, simplemente para ir terminando, analizar áreas de tu vida donde puedas estar viviendo, ya sea con culpa constante, con temor a fallar, con agotamiento espiritual, con necesidad de aprobación de otros. Y aprendamos a obedecer desde el amor y no desde el miedo. Y quitemos de nuestra vida todo eso que contradice a nuestra identidad en Cristo. No todo lo que es religioso edifica. Algunas cosas necesitan ser echadas afuera. Entonces, simplemente para terminar, los Gálatas, el problema de los Gálatas no era simplemente una mala vida cristiana, sino que estaban abrazando un evangelio distorsionado. Al añadir como requisito de la justificación también el cumplimiento de la ley. Entonces abandonaron la gracia y demostraron que olvidar el evangelio conduce a aceptar necesariamente un evangelio diferente y no es que haya otro. Yo siempre digo una cosa, hermanos, cuando nosotros entendemos mal el evangelio, eso nos lleva a vivir una vida mala, una vida cristiana no conforme a la voluntad de Dios. Y ojo, hermanos, porque no estoy hablando solamente de doctrina. A veces en nuestra iglesia podemos y nos vamos a seguir preocupando por tener las doctrinas acertadas, por las doctrinas bíblicas, lo que está en la Biblia. Pero no se trata solamente de dar las doctrinas, sino de cómo estamos entendiendo esas doctrinas. Y eso es lo que nos lleva a vivir a veces de una manera de la cual estábamos planteando hoy a través de los ejemplos. Eso nos lleva, ¿se dan cuenta? No es un problema de las doctrinas malas, sino que cuando recibimos la doctrina no la estamos recibiendo bien. Eso me pasó a mí y calculo que les pasará también a algunos de ustedes. Entonces, muchas veces vivimos con miedo y eso nos lleva a cumplir más que entender que ya fuimos aceptados, que ya fuiste aceptado en la familia de Dios y ahora sos un hijo. Entonces la pregunta final no es si sos un hijo, es ¿estás viviendo como tal? Y para terminar, cerramos con el versículo 31 que habla por sí mismo. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Vivamos como tal. Vivamos bajo la promesa. Hay una promesa que en Cristo son todas cumplidas. Si estás en Cristo, sos una nueva criatura y ahora sos un hijo de Dios. Vivamos esa verdad. Vivamos esa verdad. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos.